Con ustedes, el maestro en ciencias Ramón Lizárraga Jiménez, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con estudios de maestría por el Colegio de Posgraduados y ha sido asesor de diversas tesis para licenciatura y maestría. Además, ha sido asesor técnico en producción de cultivos hortícolas en algunas empresas de Sinaloa. Actualmente lo es en Agrícola Chaparral. Él participa con su ponencia Manejo nutricional en fertirrigación. Ofrezcamos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, miren, vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo de la planta de tomate. El manejo, en el título dice manejo nutrimental, ¿no? En fertirrigación. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, le echamos la culpa al nutriólogo de todo. De todo. Y la verdad es que en el campo, pues, todos estamos involucrados, ¿verdad? Y aquí la idea en el seguimiento nutrimental, más que nada es comunicación, ponerse de acuerdo con los diferentes elementos que forman una agrícola, ¿sí? Entonces, ¿de dónde partimos siempre? ¿De dónde partimos en la producción? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro inicio? ¿Verdad? Lo que nos exigen. ¿Verdad? Muchas veces, aunque la mayoría pues ya estamos involucrados ahí en el sistema productivo, pero la mayoría nos arrancamos a ciegas, ¿verdad? A ciegas nos ponen una meta, ¿verdad? Y todos vamos queriendo cumplir los objetivos, cumplir las metas, ¿verdad? Y muchas veces sin darle un seguimiento. Entonces la idea de esta plática precisamente es eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde el punto de vista nutrimental? Pero cuando le voy dando seguimiento a mi cultivo, ¿verdad? Cuando sé a dónde lo quiero llevar, cuando sé lo que quiero producir. Entonces, el objetivo de la empresa, pues es ese, ¿no? Producir lo más que se pueda y con la mejor calidad. Entonces, si todos los que estamos por ahí inmersos en la productividad lo tenemos claro, pues es mucho más fácil ir tratando de conducir ese cultivo, pues para llegar a un feliz término, ¿no? ¿Sí? Entonces, el objetivo que tienen todas las agrícolas, pues, es obtener mayor productividad. Pero ahí muchas veces nos dicen, bueno, productividad, el año pasado tuviste muy buena productividad y ahora no, ¿qué pasó? ¿Pero por qué ahora sí? O el año pasado sí y ahora no. Pero y muchas veces, o la mayoría de las veces, pues no tenemos respuesta. No tenemos respuesta porque no sabemos realmente lo que pasó en un año y lo que pasó en el otro. Pero entonces es muy importante para ser un poquito más constantes, ¿verdad? Y que la productividad siempre sea ascendente, que no dependa del mercado, que no dependa de factores, ¿verdad? Que normalmente pues son descuidos, ¿verdad? Y como les digo, son muchos aspectos. A veces puede ser la variedad. Muchas veces te exigen mucho y es una variedad que no conocías y te aventaste. Te aventaste con una variedad desconocida porque el vecino te dijo que producía mucho y no, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener información de las variedades y de las condiciones en las que esa variedad se desarrolla, ¿verdad? Bueno, un poquito de eso es lo que vamos a ver. Miren, por ejemplo, los potenciales de los materiales. Pero normalmente nos comparamos y decimos, bueno, tú produces 15 kilos por metro cuadrado, tú produces 20, 25, 30, 40, qué sé yo, ¿verdad? Y nos apantallamos y decimos, bueno, pues si este produce 40, yo también voy a producir 40, ¿verdad? O el patrón te pide 40, pero realmente tenemos las condiciones, tenemos el potencial para llegar a esos 40 kilos, lo podremos lograr, ¿verdad? Hay que analizar las condiciones, ¿sí? De eso se trata. Decir, bueno, a ver, en mis condiciones, ¿quién los obtuvo? ¿Verdad? ¿Qué productor o qué referencia tienes? ¿Verdad? Sobre todo, los más importantes para nosotros, o son las semilleras, o son los campos experimentales, o son las universidades, ¿verdad? Y son los mismos productores, ¿sí? Normalmente con los productores hay un poquito más de falla porque casi nadie te dice la verdad, ¿verdad? Nadie te dice la verdad, todos somos fregones
y todos sacamos mucho, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante cuando uno tiene conocidos y tiene confianza, pues tomar la referencia, ¿verdad? Y decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu potencial? Tú con esta variedad, ¿cuánto es lo que puedes producir, ¿verdad? Aquí en estas condiciones de clima, de suelo, variedades, con el manejo, con lo que tú haces, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿A qué le vamos tirando? Entonces, ese para mí es un punto de partida muy importante. ¿Por qué? Porque es una referencia, ¿verdad? Que como buen productor, pues siempre debemos de tratar de superarla, ¿no? ¿Sí? Si alguien sacó 20 kilos, ¿y yo por qué no? Si alguien sacó 25 kilos, ¿y yo por qué no? ¿Verdad? Si tenemos las mismas herramientas, tenemos las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no superarlo? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Ir viendo bajo qué condiciones es posible llegar a lo que es el potencial máximo. ¿Sí? El potencial máximo de un cultivo. Todos sabemos, y no me voy a meter mucho en este detalle, todos sabemos de que son muchos los factores que intervienen en la productividad, ¿verdad? Tipo de suelo, plagas, enfermedades, el clima, el riego, la nutrición, la fertilización, las labores culturales, ¿verdad? Todo el híbrido, la semilla, la preparación, ¿verdad? Todo tiene un efecto, ¿verdad? Y normalmente no estamos acostumbrados a evaluar, ¿verdad? A decir, bueno, bajo esta condición, así lo vamos a hacer. Este es mi método, este es mi proceso, ¿verdad? Para tratar de lograr ese potencial que andamos buscando. ¿Sí? Entonces, imagínense, área por área, tiene un montón de factores. Ahora imagínense cuando se interactúan. Esto se complica un poquito, ¿verdad? Miren, ahí tenemos un esquema, pero un esquema de la acción que cada uno de los factores pues representa en el cultivo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de estas condiciones, pues vamos a tener nosotros un desarrollo diferente del cultivo, una productividad, ¿verdad? Y esto nosotros ¿cómo lo evaluamos? ¿Verdad? Pues normalmente en el campo lo que tratamos de ver es el desarrollo y decimos, no, pues la planta está bonita, ¿verdad? Sí, está bonita, pero ¿qué es para ti una planta bonita? ¿Verdad? Ahí es donde a veces titubeamos. Pero bueno, una planta bonita a lo mejor está verde, está suculenta y para algunos está bonita, ¿verdad? Pero lo que finalmente nos interesa es la productividad, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarnos, ¿verdad? En la interacción que tienen cada uno de estos factores en la planta, el efecto que tiene cada uno de ellos en la productividad, ¿sí? Bueno, en esta plática la idea es tratar de hablar un poquito de la fertirrigación, ¿no? O de lo que podemos hacer en fertirrigación para tratar de ir conduciendo ese cultivo, ¿sí? El clima pues no lo podemos cambiar, pero si lo conocemos, ¿verdad? Al menos podemos aprovecharlo lo que sea posible. Entonces, es muy importante llevar un seguimiento del clima, ¿verdad? No estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero una vez que tengamos el banco de información, que tengamos la relación de esos factores climáticos, esto puede cambiar un poco, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí podemos nosotros cambiar el riego y sí podemos cambiar la nutrición, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a lo que queramos de nuestro cultivo, ¿verdad? Escuchamos mucho, por ejemplo, ya en las ponencias, que dicen, no, pues la planta va muy vegetativa o va muy generativa, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué aspectos relevantes, importantes, de detalle nos precisan cuando una planta es vegetativa o cuando es generativa? ¿Verdad? Bueno, ahí es importante llevar precisamente ese banco de información, como para decir, bueno, ¿verdad? Cuando esta planta tiene muchos frutos, no crece, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tantos frutos? ¿Verdad? ¿A partir de cuántos frutos yo veo que mi planta empieza a detenerse, empieza a cambiar su desarrollo, su crecimiento, empieza a detenerlo? ¿Verdad? Ahora, ¿solamente depende de los frutos o tiene que ver el manejo? ¿Tiene que ver un deshoje? ¿Verdad? ¿Tiene que ver un raleo? ¿Tiene que ver un riego? ¿Verdad? ¿Tiene que ver el riego que doy o tiene que ver la nutrición, lógicamente? ¿Verdad? Eso es lo que no tenemos, ¿no? Lo que no tenemos. Entonces, es muy importante ir buscando esa relación entre los factores para tratar de mantener la planta a como la diseñamos, ¿verdad? ¿Y cómo la diseñamos esa planta?
¿Cómo la diseñamos? A ver. Bueno, algo pasó algo pasó que me faltó por ahí una diapositiva, o estará más adelante. Bueno, déjame ver. Ahí en el acomodo, fíjense bien. En el clima, ¿qué aspectos importantes tenemos nosotros que ver? Por ejemplo, la temperatura. ¿Qué tan importante es conocer la variación de la temperatura? ¿Verdad? Las temperaturas altas, las temperaturas bajas. De manera general, decimos nosotros, no, pues si hace mucho calor, la planta se estresa. Sí, pero ¿a partir de cuánto? ¿Verdad? 30 grados, imagínate, 30 grados, 35 grados, o a veces llegamos a 40 grados. Pero ¿a partir de qué temperatura, con qué variación, ya mi cultivo me manifiesta un efecto? Un efecto generativo, si ustedes quieren, ¿no? Si la temperatura es muy alta, o vegetativo, si es una temperatura mediana o baja, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante es darle un seguimiento a cada uno de los factores del clima y sobre todo relacionarlos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los parámetros que normalmente manejamos, ¿verdad? La temperatura, la variación térmica, sobre todo la variación entre el día y la noche, o bien en el mismo día, ¿verdad? Hay veces que amanecemos con una temperatura de 18 grados, ¿verdad? Y para las 10 de la mañana ya tenemos 30, ¿verdad? 12 grados en menos de 3 horas. Bueno, y eso tendrá un efecto, ¿verdad? Claro que tiene un efecto, ¿verdad? O a veces en algunas regiones se presenta mucho que amanece nublado y una temperatura suave, de repente te sale el sol, ¿verdad? Y de 21 grados se te va a 32, pero en menos de una hora, ¿verdad? Y eso tiene un efecto. Claro que lo tiene, ¿no? Entonces es bien importante conocer el clima, ¿verdad? Conocer la variación térmica y el efecto que tiene en el cultivo, ¿verdad? Y lo mismo, para no ser muy repetitivo, lo mismo puede ser con las unidades de calor y la humedad atmosférica y el déficit de presión de vapor y la intensidad de la radiación solar o la energía que la planta tiene disponible, ¿verdad? O la evapotranspiración, que también tiene que ver con el efecto del clima. Entonces, si nosotros tenemos esa información, es posible manejar mejor nuestro riego, manejar mejor nuestras labores, ¿verdad? Manejar todo el desarrollo del cultivo, ¿verdad? Incluida la nutrición. Mire, este es un registro, por ejemplo, que llevan la gente de campo, ¿verdad? Un registro de las variaciones de temperatura, fíjese, ¿verdad? Bueno, esta es una semana solamente, ¿verdad? Pero hay registros de toda la temporada. Aquí, por ejemplo, es muy importante la temperatura máxima que tenemos cada día, ¿verdad? La mínima y la temperatura promedio como referencia, ¿verdad? Esto en ocasiones nos puede dar la explicación del porqué de algunos detalles en el cultivo, ¿verdad? A veces puede darnos la explicación de por qué amarró, por qué no amarró, o por qué me salió fruto deforme, ¿verdad? ¿Por qué me salió fruto bofo? ¿Sí? Entonces, muchas de las explicaciones tienen que ver con la variación de los factores climáticos. Ahí tenemos, por ejemplo, la variación de un día. Aquí se están comparando 2 semanas, miren, 2 semanas continuas, pero vean cómo hay diferencias entre una semana y otra, ¿verdad? Y 2, 3 grados, ¿verdad? En un día de diferencia entre un sistema y otro, puede darnos diferencias, ¿eh? Puede haber diferencias en amarras, en productividad. Entonces, cuando esto lo llevas al día, pues hasta puedes planear labores, pero es decir, ¿sabes qué? Bajo esta condición, oye, no me deshoje porque me vas a dar otra condición estresante aparte de la que ya tengo. Entonces mi planta no va a ir en la dirección que yo quiero, ¿no? No voy a tener el crecimiento que yo quisiera. Entonces, esa es la importancia que yo les comento y que es muy relevante, ¿no? Por ejemplo, de manera teórica, pero decimos, bueno, una variación en el día, ¿verdad? De 10 a 14 grados se puede considerar como normal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tengo variación de 20 grados?
¿verdad? ¿Qué pasa con esa planta, con ese sistema? ¿Se me va a estresar? Pues claro que se me va a estresar, ¿no? Sí, es una variación grande. Ahora, si esto le ponemos tiempo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo tuve esa variación? Seguramente va a haber un efecto. ¿Sí? Bueno, esta es la humedad relativa. Pero la humedad relativa, vamos a decir la máxima, la mínima, la promedio, y vean aquí hay como un rectángulo. Vamos a decir que es el rango óptimo donde nosotros quisiéramos mantenerla. ¿Verdad? Fíjense cuántas horas la humedad prácticamente anda fuera del rango. Si agarramos la media, pues aquí está excelente, ¿verdad? Excelente, pero hay algunas, bueno, aquí son las mínimas. Si tuviéramos las del día, vamos a ver las horas que estamos fuera del rango óptimo. Las podemos contabilizar, ¿verdad? Déjame ver si viene aquí enseguida. Miren, por ejemplo, igual 2 semanas. 2 semanas. Esta es de un día. Fíjense, la temperatura óptima, perdón, la humedad relativa óptima, tenemos aquí entre 60 y 80, por así decirlo. Pero fíjense, ¿cuántas horas aquí desde las 10 de la mañana hasta prácticamente las 6 de la tarde, ¿verdad? La humedad bajó demasiado. La humedad baja, ¿verdad? Que no está en la condición que quisiéramos. Entonces, ¿esto me produce estrés? Pues claro, ¿verdad? Al menos en la línea roja me va a producir más estrés que la línea verde o la línea blanca, ¿verdad? Una humedad más baja. ¿Por qué? Bueno, porque eso a lo mejor me produce una mayor evapotranspiración, ¿verdad? Me puede producir resequedad del polen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puedo tener problemas de amarre, de polinización, de fecundación, ¿verdad? Y eso a veces no lo valoramos, ¿no? Este es un gráfico de radiación solar, ¿verdad? Esta es la intensidad. Vean, por ejemplo, cómo la radiación, ¿verdad? Se mantiene más o menos constante. Pero aquí ¿qué pasó? ¿Verdad? A lo mejor aquí con nosotros en esta fecha no hay mucho problema, ¿verdad? A lo mejor estuvo nublado una parte del día, ¿verdad? Pero imagínense en un sistema hidropónico, por ejemplo, donde requieren un poquito más de precisión, pues esto implica cambio, ¿no? Esto implica cambio, implica que debo hacer algo diferente, ¿verdad? Si quiero mantener mi cultivo activo. Esta es, por ejemplo, la energía acumulada, la energía, ¿verdad? Para realizar fotosíntesis, la planta ocupa energía, ocupa radiación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una acumulación de arriba de 2000 joules, ¿verdad? Por centímetro cuadrado, pero esto es vamos a decir, en el verano, ¿verdad? Pero en diciembre difícilmente vamos a andar aquí, miren, a lo mejor 1400, 1500. Entonces, tenemos una variación de energía muy alta. Entonces, no le podemos exigir a una planta que me produzca lo mismo cuando tiene energía disponible a cuando no la tiene, ¿verdad? Entonces, si eso uno lo compara, ¿por qué en ocasiones la gente que está en el centro de México dice, oye, pues si yo saco 30, 35 kilos, ¿verdad? O 40 kilos por metro cuadrado, bueno, pues ¿cuándo produces? ¿O cuánto tiempo produces? ¿Verdad? Pero aquí en nuestras condiciones no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos limitantes, lo decíamos al inicio. Tenemos limitantes, entonces es muy importante para no traumarnos partir de allí, pero partir del potencial que podemos lograr. Mire, este es un gráfico de la evapotranspiración. La evapotranspiración muchas veces simplemente para programar el riego, ¿verdad? Cada quien tenemos un criterio diferente. Oh, pues riégale 20 metros cúbicos. Yo estoy regando 30 y está bien. Pero no, yo riego 40 y también. No, ¿verdad? Es muy importante tener parámetros establecidos, ¿verdad? Conocer la evapotranspiración y esto, ¿verdad? Lo vamos a relacionar con el desarrollo del cultivo y el tipo de suelo, ¿verdad? Y esto nos va a dar un riego mucho más eficiente. Muchos de los problemas que tenemos en el campo, ¿verdad? Muchos tienen que ver con el mal manejo del riego, ¿verdad? Y todos lo sufrimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o regamos de más o regamos de menos. Ahorita platicaba por ahí con un compañero y me dice, bueno, yo aplico mucho calcio, ¿verdad? Y de todos modos a veces tengo problemas de Blossom. Claro, ¿verdad? Claro, porque la mayoría de los problemas de calcio
al menos para lo que hacemos en el campo, la mayoría tienen que ver más con el riego o con la forma en que regamos que con las concentraciones de calcio que manejemos en la solución o con lo que tengamos en el suelo. La mayoría es por riego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a regar? ¿Cómo tenemos que regar para que nuestra raíz tenga su capacidad de absorción normal, que se oxigene, ¿verdad? Y que tenga capacidad de absorción? Bueno, pues es hacer un buen riego, ¿verdad? Darle condiciones a la raíz para que se desarrolle y cumpla con su función, ¿verdad? Que es la absorción de agua y nutrientes. Entonces, ¿verdad? Este es un parámetro que nos da una idea, ¿verdad? De cómo debemos de regar. Fíjense la variación, ¿verdad? Los valores máximos que andan alrededor de 4,5, ¿verdad? 4,5 milímetros, ¿verdad? Acá en el verano damos alrededor de 5,5, ¿sí? Pero aquí, ¿verdad? En el invierno. Y la mayoría casi queremos regar igual. No, pues ya empecé y así le sigo, ¿no? Entonces, le sigo igual y seguramente aquí vamos a empezar a acumular problemas en ocasiones, ¿no? Aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque sin quererlo vamos regando, y más si estamos en suelo, vamos acumulando y el problema nos va a brincar ¿dónde? Pues acá, ¿no? Cuando la planta tenga demanda, ya la raíz no le va a responder. ¿Por qué? Porque ya provoqué un problema en esa parte. ¿Sí? Entonces, si tratamos de asociar la información, vamos a evitar un poquito problemas de ese tipo, ¿no? Bueno, en la planta, ¿qué es lo que tenemos que valorar para ver si nuestro cultivo va bien? ¿Verdad? Ahí, por ejemplo, me faltó un gráfico muy importante, no sé por qué no salió, ¿verdad? Pero es como mi punto de partida, mi planta ideal. O sea, yo tengo que programar el crecimiento que voy a tener en mi cultivo, semana por semana, ¿verdad? Un programa. A lo mejor el primero es teórico, pero una vez que vaya haciendo mi banco de información, esto va a ir agarrando más precisión, ¿verdad? Yo tengo que saber cuándo va a empezar a florear la planta, ¿verdad? Y tengo que saber cuántos frutos tiene que amarrar cada racimo. Entonces, si eso lo vamos contabilizando, yo voy a tener un potencial productivo, que es el que voy buscando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a saber si esa planeación es correcta? Con el seguimiento. ¿Verdad? El mejor evaluador es la planta. La planta me va a decir si vamos bien o vamos mal, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues hay que medirla, ¿no? Hay que entenderla, hay que interpretarla. Sí, bueno, esos son algunos de los parámetros que medimos en campo. Pero, por ejemplo, el crecimiento semanal. ¿Cuánto debe crecer una planta de tomate indeterminado, una de saladet, ¿verdad? O cualquier cultivo, ¿verdad? Tenemos que definirlo. ¿Cuál va a ser el crecimiento adecuado? ¿Sí? El vigor de la planta. ¿Cómo saber si va perdiendo vigor, si se va haciendo generativa o si la tenía generativa y se va haciendo vegetativa? Pero bueno, tenemos que medir el vigor de la planta, ¿sí? Los entrenudos, ¿verdad? Una planta muy vegetativa va a tener entrenudos muy largos, va a ir crece, ¿verdad? Y hojas suculentas, hojas muy grandes, pero ¿y los frutos? ¿Verdad? Hay que ver cómo ven frutos. Porque a lo mejor va bonita, se ve bonita, pero si no vamos amarrando ya los frutos que nosotros necesitamos para llegar a la meta, pues ya vamos mal, ¿sí? Vamos mal. Entonces, es muy importante medir esos parámetros. Largo de hoja, ¿verdad? Para asociarlo con la planta, si está muy vegetativa o generativa. El número de hojas que tiene la planta. Fíjense, con nosotros es muy normal hacerle deshojes fuertes a la planta. Pero cuando nosotros le hacemos un deshoje fuerte, lo que hacemos es quitarle vigor a la planta, ¿no? Acuérdense que la que trabaja es la hoja, la que chambea es la hoja. Entonces, si le hacemos, le damos una pelada, ¿verdad? Le quitamos 5 o 6 hojas o más a veces de un jalón, pues esa planta se va a estresar, ¿verdad? Entonces, esa es una acción generativa, ¿verdad? Cuando está controlada y uno la quiere hacer para lograr ese efecto, está perfecto. Pero el problema es cuando no queremos el efecto y de todos modos lo hacemos, ¿verdad? Porque tengo la gente disponible, porque lo tengo que hacer, pues no es una justificación, ¿no? Entonces, es muy importante el seguimiento que vamos a darle. El número de frutos, velocidades de amarre, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, a veces de una planta que va equilibrada, ¿verdad?
vamos a decir que equilibrada, ni vegetativa ni generativa, ¿verdad? Sobre todo en el tomate es algo muy, muy común, ¿verdad? Porque las etapas fenológicas se cuatrapean en el caso de los tomates, de los chiles. Entonces tenemos frutos o estamos cosechando y tenemos frutos en amarre y en formación, en crecimiento. Entonces tenemos que lograr ese equilibrio en la planta para que madure el fruto, para que engorde y para que siga creciendo, ¿verdad? Entonces eso implica pues ir midiendo cómo va la velocidad esa de amarre y también cómo lo vamos cosechando. Entonces cuando logramos un equilibrio, pues vamos a tener una planta, ¿verdad?, donde las velocidades deben de ser iguales. Vamos a ver los gráficos. Sí, rapidito, ¿no? Sí, rapidito. Sí, este gráfico es de crecimiento, ¿no? De crecimiento semanal. Fíjense, hay semanas donde el crecimiento anda alrededor de 25 centímetros, ¿verdad? Hay semanas donde anda aquí en alrededor de qué, no alcanzo a ver, de 13 centímetros, fíjense, de 25 a 13, vean cómo varía. ¿Sí? ¿Cómo varía? ¿Qué es lo que buscamos normalmente? Pues lo que quisiéramos es que la planta, una vez que se equilibra, llevara un crecimiento uniforme, ¿verdad? Lo más uniforme que se pudiera. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues analizar los factores, ¿verdad? Ir checando a ver por qué en esta parte la planta no creció. Seguramente, si vemos la información, para este caso va a ser por exceso de fruta, ¿no? ¿Sí? Exceso de fruta. Entonces la planta pues a fuercita se detiene. Pero ¿qué pasa con esa fruta? ¿Verdad? Que normalmente le dejo mucha fruta, pero no llega a los calibres que yo esperaba, ¿verdad? Si yo en los tomates quería tener un 50% de tamaños grandes, pues ya no se pudo, ¿no? Ya nada más me quedó un 25%. Sí tuve los mismos frutos, pero mi calibre fue más pequeño, ¿verdad? Entonces, por eso es importante manejar el equilibrio, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el diámetro de la cabeza, ¿sí? Un buen vigor, una planta de tomate debe andar entre 1 y 1.1, fíjense, 1.1, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes condiciones, hay plantas que tienen 1.3, quiere decir que esa planta lleva demasiado vigor, demasiado suculenta, ¿verdad? Seguramente vamos a tener hasta problemas de enfermedades, ¿sí? Problemas de enfermedades. Entonces es importante en el manejo ir checando, ¿verdad? Y que vean, por ejemplo, aquí en la línea roja que va un poco más constante, ¿verdad? Vamos a andar dentro de los parámetros y seguramente va a ser una planta que es mucho más equilibrada. Tenemos otra variable, por ejemplo, ¿verdad? Este es el número de hojas. Número de hojas, por ejemplo, una planta para mantenerla en equilibrio, pues lo ideal es, si la planta produce 2 hojas, le quito 2, ¿no? En la semana. Produce 3, le quito 3. Entonces, esto debe andar muy constante para que mi planta, ¿verdad?, se mantenga en productividad. A lo mejor en algún momento deseo dejarle un poquito más de hoja, porque a lo mejor cambia la condición, ¿verdad? O está demasiado generativa. Bueno, pues hay que analizarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, la mayor parte de la temporada anduvo en alrededor de 10 hojas. Los racimos, miren, los racimos es muy importante. ¿Cuántos racimos debo de producir o cuántos racimos se pueden producir en Culiacán, por ejemplo? ¿Verdad? Vamos a decir de una etapa normal, de una primera etapa. 18, 20 racimos. 18, 20. ¿Verdad? Entonces, en 18, 20 racimos, por las condiciones que tenemos que calcular el potencial que podemos producir. ¿Verdad? Si yo tengo 18, 20 racimos y todos me dan 4 frutos grandes, ¿verdad? Pues voy a tener un potencial máximo, ¿no? Va a ser muy difícil que lo supere, ¿verdad? Porque si le dejo 4 frutos, por lo general me da 4 frutos grandes. Si le dejo 5, pues va a tener 5 frutos, pero más pequeños, ¿verdad? En el peso no va a haber mucha diferencia. Pero entonces esto es muy importante, decir, bueno, ¿cuántos racimos puedo producir? ¿Verdad? Y cada racimo, ¿cuánto debe pesar, no? ¿Sí? Para llegar a esos kilos que queremos obtener. Entonces, fíjense, estos son 2 lotes, son 2 etapas diferentes, pero vean cómo el número de racimos va muy constante. ¿Verdad? Aquí llegamos alrededor de
17, 18 racimos. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto nos pudiera dar en productividad? 17, 18 racimos, ¿verdad? Si tenemos alrededor de 2.3, 2.4 plantas por metro cuadrado, ¿verdad? Y esto se da una condición ideal, pues debemos estar produciendo unos 27 a 30 kilos máximo por metro cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuánto del valle producimos 27 o 30 kilogramos por metro cuadrado? Tomate bola, ¿verdad? 27 o 30 kilogramos, no está fácil producirlo, ¿verdad? Entonces, es muy importante desde la estructuración, ¿verdad? Desde la estructuración, de si no llego a los 30 kilos, bueno, ¿por qué no llego? ¿Dónde fallé, no? Ver la información que tenemos. Esto viene siendo el número de racimos con fruto, fíjense bien, con fruto. Pero una vez que llegamos aquí a la cosecha, lo ideal es, ¿verdad?, mantener un número de frutos calculado, constante, ¿no? Constante. Lo ideal es, le corto 2 frutos, o la planta amarra 2 frutos, le corto 2. ¿Verdad? Entonces el número de racimos debieran dar en un número más o menos constante, que la mayoría andamos entre 6, ¿verdad? 5, 6, 7 racimos cuando mucho. ¿Sí? Entonces, si yo voy teniendo mis amarres, voy teniendo mis racimos, ¿verdad?, y la calidad de la fruta la voy manteniendo, quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? ¿Sí? Eso se va a cosechar. Que se venda o no se venda, ese no es problema nuestro, ¿verdad? Nosotros en campo tenemos que mandarlo al empaque. Entonces, es muy importante esa constancia, ¿no? La constancia de productividad. Número de frutos, velocidades, mire lo que les decía ahorita, velocidades de amarre. Por ejemplo, si nosotros agarramos en un racimo con 3 frutos, no le voy a poner mucho, cada racimo que tenga 3 frutos, ¿sí? Y que esos 3 frutos, debido a las condiciones, los vaya manejando, ¿verdad? Tratar de que de los 3 frutos que corte, por así decirlo, 2 por semana, ¿verdad? Y logramos que esos 2 frutos se amarren, para que llegáramos a un equilibrio. Seguramente sacamos los kilos que les decía, ¿no? Números redondos. Sí podemos sacar unos 26, 27 kilos, que está complicado, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es mantener lo más posible una línea horizontal, ¿no? Pero vean cómo sube y baja, sube y baja. Número de frutos, bueno, salió otro gráfico, sería otro lote, ¿verdad? Pero fíjense cómo la mayoría debe andar aquí entre 2, 3 frutos. Corto 2, amarro 2, ¿no? Amarro poco y corto poco, pues ahí baja productividad. Algo está pasando por acá. Cuestiones de nutrición, fíjense. Yo le digo, aquí es muy importante el seguimiento, porque esto me va a dar la pauta para yo modificar lo que estoy haciendo, lo que me toca, ¿no? Lo que me toca como área de fertirrigación, pues el objetivo nuestro es darle agua y darle nutrientes a la planta en el momento que lo necesite, ¿no? Que no se estrese, pero para poder lograr ese objetivo. Entonces, es muy importante darle seguimiento también a la nutrición. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, los análisis foliares. Dice, no, pues un análisis foliar es algo que ya pasó, ¿verdad? Pero cuando el análisis se hace con regularidad, esto te da tendencia, ¿no? Que ya hay estándares de máximos y mínimos. Fíjense cómo en ocasiones hay variaciones fuertes. Por ejemplo, es de nitrato, ¿no? Fíjense, miren, en una semana valores altos, otra semana valores bajos. Valores altos, valores bajos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aunque estén dentro del rango, es muy importante mantener una constancia, ¿no? Normalmente los nitratos, por ejemplo, tienden a ir descendiendo, ¿no?, con el tiempo, ¿sí? Entonces, al inicio tenemos normalmente concentraciones altas y vamos disminuyendo, ¿sí? Entonces, vean aquí cómo tenemos
Son 3 lotes diferentes, son 3 etapas diferentes, ¿verdad? Entonces, a veces vemos el gráfico y decimos, pues no veo tendencia, ¿no? No veo tendencia. Aquí lo que yo quería resaltarles es que tenemos que llevar la información, ¿verdad? Para este cultivo, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra su estado nutrimental? Para yo modificar mi solución nutritiva, ¿sí? Entonces, eso tenemos que hacerlo para todos los nutrientes, para fosfatos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hubo un pequeño déficit de fósforo, ¿verdad? Aquí hubo unos detalles en los muestreos y vean cómo salieron unos valores altos, ¿no? Muy altos, ¿sí? Normalmente de 2.500 a 3.500 son valores muy buenos, ¿no? Aquí salimos un poquito bajos y aquí salimos demasiado altos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la solución nutritiva? ¿Verdad? Hay que ver si lo que hicimos fue lo correcto, ¿no? Sí, Más fuerte que tenemos, no sé si sea hidroponía lo que está diciendo, pero el suelo, bueno, el suelo. sí. El problema más fuerte que tenemos son los patógenos. Los patógenos nos están bajando toda esa productividad muy fuerte, sobre todo las mallas de suelo, la monocultivo. Empezamos bien, con producciones muy buenas y de repente ya se concentran más los patógenos y empieza a bajar todo. Aunque le apliquemos, ¿no? Es difícil acabar un kilo por racimo, ya en esas alturas, cuando tienes problemas de patógenos. Ujú. Aún moviendo fertirriego y moviendo la nutrición y la cuestión de plagas por arriba y por abajo echándole. Sí. Es el principal problema que tenemos. Sí, yo entiendo que les decía al inicio, son muchos los factores. Y sí es cierto, sí es difícil, ¿no? Kilo por racimo, bueno, kilo por racimo, considerando la densidad de plantas, pues debe haber semanas donde sale más de kilo, ¿no? Hasta 1,5 en el caso de los tomates bola. ¿Sí? Entonces, agarrando el promedio de 1 kilo por racimo, yo creo que la media en el valle debemos andar por ahí la mayoría, ¿no? Entre 18 o 20 kilos empacados, producidos debemos andar mucho más. O sea, si tomamos en cuenta lo que tiramos, la rezaga, en productividad en tomate bola, yo creo que debemos andar muy cerca de los 30 kilos, calculando En pesos sí, la en productividad. pesos sí, sí. Aunque el empaque pues ya depende ahí de lo que tiremos. Debemos andar, yo pienso, alrededor de los 20 kilos, ¿no? 20, 22, a lo mejor los mejores 24. ¿Sí? Me faltó el gráfico, ahí no sé por qué me falló. Pero donde viene la planeación. Decir, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Y esto es lo que voy haciendo, el seguimiento, los cortes, ¿verdad? Darle seguimiento a la cosecha todos los días y a los empaques todos los días, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el calcio, igual, ¿no? El calcio a veces puede tener muy buenas las concentraciones y muy altas y puedes tener problemas de bloso, yo les decía, porque el problema no es el calcio, el problema es el manejo del riego, ¿verdad? O los problemas que tengamos en raíz, como dice el ingeniero. Si tenemos problemas en la raíz de nematos o de fitóptera o de cualquier enfermedad, pues ya la raíz no va a absorber y la planta me lo va a manifestar en su desarrollo, ¿verdad? Y en algún problema como el calcio seguramente, ¿sí? Pero está más relacionado con el agua, los problemas de calcio nuestros. Magnesio, por ejemplo, pues ahí están los niveles, ¿verdad? 3.8 y 1.2, perfecto en la planta. Ahora, fíjense bien en este cuadro. En este cuadro es como un resumen del manejo del cultivo, ¿verdad? Del manejo que yo quiera llevarle. Por ejemplo, yo les decía ahorita, lo llevamos vegetativo, lo llevamos generativo. ¿Qué me refleja un cultivo vegetativo? Pues una planta bonita, ¿verdad? Hojas muy grandes, muy vigorosa, hojas muy, muy largas, ¿verdad? Mucho crecimiento, entrenudos largos. Pero si nos vamos a la floración, a la polinización, vamos a ver que es todo lo contrario, ¿no? Lleva poca raíz, pocos frutos, ¿verdad? Y normalmente chicos. Entonces, eso sería un aspecto muy marcado. Al revés,
Una planta muy generativa, ¿verdad? Pues tiene demasiados frutos, ¿verdad? Hojas pequeñas, colores oscuros, entrenudos muy cortitos, ¿verdad? Demasiada floración, ¿sí? Poca raíz. Entonces, tenemos que ir viendo los detalles para ver qué hacemos, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, lo que nos han enseñado. Por ejemplo, en la temperatura, si las temperaturas son muy altas y humedades relativas muy bajas, la acción en nuestro cultivo es generativo. Se le provoca un estrés, pues, en otras palabras. Le provoca un estrés. Todo lo que sea generativo, generalmente son estreses de la planta, ¿no? ¿Sí? Cuando la planta está a gustito, en confort, que tiene todas las condiciones, pues generalmente se desarrolla más. Una planta suculenta, verde, más propensa también al ataque de enfermedades. Entonces, fíjense bien, si yo hago un recuento de las condiciones en las que estoy llevando mi cultivo, ¿verdad? Y las voy revisando, por ejemplo, ¿cómo estuvo mi temperatura? ¿Estuvo alta o estuvo baja? ¿Verdad? Si la combinamos con la humedad, ¿tuve humedades relativas bajas o altas? ¿Sí? Porque dependiendo de eso, pues voy a tener una acción o vegetativa o generativa. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense, ¿verdad? Que mi temperatura estuvo alta con humedades relativas bajas, entonces aquí tengo un factor generativo, ¿verdad? Generativo en planta le voy a poner un 1, como para decir, canijo, aquí en esta semana o en este día, mi planta tiene un efecto generativo por temperatura. Si hacemos lo mismo, como dice aquí, velocidad, variación de temperatura, variación, decíamos ahorita, si la variación de la temperatura es gradual, pues la planta como que alcanza a regularse, a balancearse, pero cuando es muy brusco, pues no alcanza, ¿verdad? Puede ser que la demanda de agua, por así decirlo, sea mucho mayor que la capacidad que tiene de absorción. Entonces, esa planta, ¿qué va a pasar? Que se va a estresar, va a cerrar sus estomas, ¿verdad? No va a absorber y va a dejar de trabajar. Bueno, pues ese es un estrés, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que la planta se marchita, ¿verdad? Que su color va a ser más opaco, etcétera, etcétera, ¿no? Los síntomas típicos de una planta generativa, ¿sí? Bueno, si la condición que yo tengo en la variación estuvo en esa condición, pues ya tengo un 1 ahí, ¿no? Una acción generativa. Me voy a la humedad. Bueno, aquí dijimos que era humedad baja. Bueno, una humedad baja ya es generativa, por la demanda, ¿no? Por la demanda de agua precisamente. ¿Sí? El otro factor aquí, el déficit de presión de vapor. El déficit de presión de vapor, ¿verdad? Me relaciona también lo que es la temperatura y la humedad. Es como una relación con la demanda hídrica del cultivo. Cuando el déficit es muy alto, la planta demanda demasiada agua. ¿Y qué pasa cuando no la tiene disponible? Pues se estresa, ¿no? Se estresa. Entonces, si mi déficit de presión de vapor, pero dependiendo de las unidades que lo midamos, si está arriba de 2 kilopascales, por ejemplo, segurito que vamos a tener estrés. ¿Sí? O si estamos arriba de 25, 30 milibares, vamos a tener estrés, ¿verdad? Bueno, pues si tengo estrés, le pongo un 1 porque eso es una acción generativa. ¿Estamos de acuerdo? Generativa. En los invernaderos no hay viento, pero en el campo sí hay. Pero entonces tiene mucho que ver también las características que tenga el viento. ¿Sí? Si el viento es seco y es cálido, ¿eso qué me va a provocar? Un estrés. Entonces va a ser una acción también generativa. Aquí en este caso le pusimos, como no hay viento, le pusimos que tenemos una acción vegetativa. Verá, si es un invernadero, ¿no? Si es un invernadero y no hay flujo de aire, la circulación es nula, vamos a decir que es una acción vegetativa, ¿no? De ahí viene la radiación. La radiación intensa es generativa, ¿verdad? Y baja es vegetativa. Normalmente en el verano la radiación es muy intensa. Ya vimos ahorita, a veces rebasa los 1000 watts incluso, ¿no? De 800, 900 1000 watts. Entonces eso hace que la planta se estrese. Nos estresamos nosotros con continuar la planta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la radiación es muy intensa, vamos a decir que es generativa. Para el verano, aquí le voy a poner un 1. ¿Sí? Vamos a decir que la radiación es alta.
De ahí viene aquí la ventilación, cuando son invernaderos. ¿Sí? Cuando son invernaderos. Si la ventilación, vamos a decir, es agresiva, es generativa. ¿Qué significa una ventilación agresiva? ¿Verdad? Que tenemos circulación de viento fuerte. Los invernaderos por lo general no pasa eso. ¿Sí? A menos que tuviéramos ventilación artificial, que sí lo podemos provocar. Bueno, aquí en el ejercicio yo le puse a la ventilación vegetativo, ¿verdad? Tenemos una circulación moderada simplemente con las ventanas laterales y cenitales, ¿verdad? De ahí viene la densidad de plantas. Cuando tenemos una densidad baja, tenemos una acción generativa. Cuando tenemos una densidad muy alta, tenemos una acción vegetativa. Ahorita comentaba con uno de los compañeros, ¿qué pasa si yo meto en los tomates o en los chiles? Estamos hablando de chiles. Meto 37,000 plantas por hectárea, imagínense. 37,000. Pero vamos a decir que lo normal para chiles debe andar alrededor de 33,000 plantas para las condiciones de nosotros. Entonces, si meto 37,000, ¿qué va a pasar ahí con la densidad? Es muy alta, entonces voy a tener acciones vegetativas, ¿verdad? Y vamos a ver que los chiles van a llegar al techo aquí, ¿no? Crecen y crecen y crecen y crecen, ¿verdad? Si vendiéramos la planta hasta todo dar, pero ¿qué pasa con los chiles? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la calidad de la fruta? ¿Qué pasa con la cantidad? No le vamos a llegar a la meta. No le vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver qué es lo que queremos. Yo les decía al inicio, ¿qué quiero? ¿Cuántos frutos quiero y de qué calidad? Y se tiene que trabajar en ello. ¿Sí? Tenemos que configurar nuestro sistema, ¿verdad? Porque así lo está demandando ya el campo. A ese nivel tenemos que llegar. Tenemos que ir configurando nuestra planta. ¿Sí? Riego, riego deficiente, degenerativo, riego muy poquito. La planta quiere agua y no tiene, pues se vuelve generativa. Riego de más, ¿verdad? Pues la planta tiene mucha agua. Si no abuso, claro, ¿no? Si le meto agua y agua y agua y agua y agua, al rato la voy a estresar. Pues la voy a estresar porque no tiene aire, la voy a estresar porque se pudrió mi sistema radical, ¿verdad? Por falta de oxigenación o porque entraron los patógenos. Entonces, es bien importante cómo riegue, ¿verdad? La intensidad del riego, el intervalo de riego. Riegos muy largos, intervalos muy largos, ¿verdad? Normalmente son generativos. Intervalos muy cortitos son vegetativos, como la hidroponía, por ejemplo. En la hidroponía, los intervalos de riego son de media hora, ¿no? En campo, no, bueno, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Pero se vuelve impráctico, son sistemas muy grandes. Entonces, cuando mucho regamos 2 veces al día, o 1 vez al día. Entonces, un intervalo largo es generativo, un intervalo corto es vegetativo. Entonces, si yo quiero que mi planta se vuelva vegetativa, pues riégale más seguidito, ¿verdad? Y van a tener un efecto. Ahora, cuando digo más seguidito, no quiere decir que le voy a echar más agua. Tengo que echar la misma agua, pero en intervalos más cortos, ¿no? Porque si no, a la larga se me viene un problema. Entonces, yo aquí le puse en los riegos, le puse un riego deficiente, le puse en 1, y al intervalo de riego le puse un intervalo corto, ¿verdad? Es vegetativo. Fíjense bien, la acción de mi riego corto es vegetativo. ¿Sí? Comienzo del riego, dice, comienzo del riego. La planta empieza a demandar agua desde que sale el sol prácticamente, ¿no? A veces desde antes, dependiendo del calor. Entonces, cuando yo riego muy temprano, estoy haciendo una acción vegetativa. Cuando yo riego tarde, voy a hacer una acción generativa. ¿Por qué? Porque, imagínense, no reguen toda la noche, ¿verdad? En la mañana, pues la planta está estresadita. Si todavía no le riego, pues esto se complica, ¿no? Entonces, en el ejercicio yo le puse aquí una acción generativa. Riego tarde, ¿verdad? En los sistemas de riego, pues a veces a un sector le toca en la mañana y a otro le toca a mediodía, ¿no? En el caso nuestro. Bueno, si hacemos lo mismo todos los días, fíjense, si hacemos lo mismo todos los días, al sector que lo riego en la mañana, va a ser diferente al que riego todos los días al mediodía. A lo mejor alguno de ustedes lo ha hecho. Chéquenlo y verán. A la larga, si yo todos los días riego el mismo sector en la mañana y el otro más tarde, voy a tener diferencias, ¿verdad? Bueno, porque a la larga estoy provocando en uno una acción vegetativa y en otro una acción
generativa. ¿Sí? Este es al final. Bueno, en el caso de la hidroponía, pues aquí yo lo incluí en el caso de la hidroponía, porque es muy importante el final del riego. ¿Sí? Cuando terminan, vamos a decir, antes de que se mete el sol, o unas 2 o 3 horas antes de que se mete el sol, eso es una acción generativa. Cuando riegan un poquito hasta el atardecer, eso es una acción vegetativa. O sea, le estamos dando mucha agua disponible. Entonces, esto es importante también en el manejo del cultivo. A lo mejor lo que lo hacemos en suelo no se nota mucho, pero los que manejan hidroponía sí. La salinidad, bueno, todo nos queda claro. Una salinidad muy alta, una conductividad alta, va a ser una acción generativa, ¿verdad? Y una salinidad baja, pues va a ser una acción vegetativa. Entonces, aumentamos la salinidad, aumentamos el estrés. La planta muestra mayor dificultad para la absorción del agua. Entonces, eso le provoca estrés. Entonces, si es alta o si es baja, vamos a ponerle aquí una acción vegetativa. Pero eso ya lo puedo controlar yo, ¿no? La salinidad. Yo puedo decidir si mi solución nutritiva lleva una conductividad alta o lleva una conductividad baja. Entonces, ya esa pudiera ser una acción que yo la puedo modificar. El deshoje también lo puedo modificar. ¿Verdad? Un deshoje severo dijimos que es una acción generativa. Un deshoje escaso es una acción vegetativa. O sea, si yo le dejo mucha hoja, pues estoy originando de que trabaje más y mi planta siga creciendo, siga desarrollándose. Acuérdense que la hoja es la que produce. ¿Sí? Los frutos, ¿verdad? Si no raleamos, la planta va a tener demasiados frutos y va a tender a ser generativa, lo que les decía ahorita. No, porque se le pegaron 5 frutos al racimo o 6 frutos, no le quites ni uno, pues a la larga, ¿verdad? La planta tiene que darle importancia, va a querer llenar sus 6 frutos, van a quedar más chiquitos, ¿verdad? Y la poca energía que produce se va al fruto y la planta se va a hacer generativa, ¿verdad? Queremos que sea más vegetativa o queremos un equilibrio, quítale frutos, ¿no? Quítale frutos. En la planta, fíjense, esta es otra acción que la vemos muy frecuente, el enredado. No sé si les ha tocado ver una hora después de que una planta la han enredado en el hilo. ¿Cómo se pone? Marchita, ¿verdad? Marchita, se estresa. ¿Por qué? Porque ese giro que le damos le estresa. Bueno, pues eso es una acción generativa, ¿verdad? La gente que usa anillo, ¿verdad? Normalmente la planta no se estresa y vamos a ver el cultivo mucho más balanceado, con mucho mejor desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿quiero estresarla? Pues si la quiero estresar lo hago, pero si no quiero estresarla, pues no lo hago, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es importante al momento de ir evaluando el desarrollo. Mande. Sí. El comienzo y el término de riego, todo depende la etapa del cultivo, porque a veces es conveniente terminar o empezar temprano, dependiendo. Por ejemplo, en invierno estoy de acuerdo con lo que dice, pero ya de marzo en adelante tenemos que irnos más lejos. Más tarde. Claro. Porque la volvemos demasiado generativa y ocupamos follaje por la evapotranspiración. Es una observación que le digo. Sí, miren, lo que yo les comentaba ahorita es que es muy importante qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Por ejemplo, si yo quiero que mi planta sea vegetativa, ¿verdad? Esta acción es la que tengo que hacer, independientemente, por ejemplo, de la fecha que sea, ¿no? O sea, si yo lo hago así, voy a tener una acción vegetativa. Si lo hago en el invierno, a lo mejor se nota más que en el verano, ¿verdad? Pero la acción de terminar el riego tarde va a ser vegetativa, ¿sí? O si yo la termino antes, ¿verdad? Va a ser una acción generativa más que nada por el estrés. Es como por el intervalo de riego largo, ¿sí? ¿Por qué lo pongo ahí marcado? Porque en los sistemas hidropónicos donde se riega de más y donde tienen problemas de drenaje, esto termina con la pudrición del sistema radical a la larga. Pero a la larga, ¿por qué? Porque dura muchas horas con agua estancada. El problema es el agua estancada, no es el que reguemos de más. Si regamos y drena no pasa nada, pero si regamos y se estanca,
hay problema, ¿verdad? Entonces, si lo hago tarde y aparte se queda estancada, seguramente voy a terminar sin plantas, ¿verdad? Esa es la regla. ¿Dónde nos quedamos? El sostén, la relación nitrato-potasio. Mire, esto es algo que también podemos controlar. Podemos controlar nosotros en nuestra fertilización. Cuando manejamos mucho nitrógeno y poco potasio, ¿verdad? Mucho nitrógeno y poco potasio, vamos a tener una relación muy alta, entonces la planta se va a ir, crece y crece. Ahora, ¿es malo? No, si mi planta es joven y yo necesito que se vaya vegetativa, pues a lo mejor una relación nitrógeno-potasio alta es buena porque yo quiero que mi planta vaya vegetativa. El problema es cuando no quiero que vaya vegetativa, ¿verdad? Cuando yo quiero que tenga frutos y quiero que maduren, donde el potasio ya es importante, ¿no? En translocación de azúcares y maduración y firmeza y todo lo que tiene que ver con la calidad. Entonces, ahí sí es importante, ¿verdad?, manejar una relación nitrógeno-potasio baja. ¿Sí? Y eso me permite también, pues, manejar el desarrollo del cultivo. ¿Sí? O sea, esto me va a ayudar para que la planta o crezca o produzca, ¿no? Una relación alta es vegetativa y la planta crece demasiado, y una relación baja, la planta produce más, ¿no? O se mejora la calidad. Y el otro factor que podemos controlar también es la relación del nitrato con el amonio. Nitrato con el amonio, ¿verdad? Acuérdense, el amonio libre es tóxico para la planta, entonces debemos de regar o debemos de fertilizar con una cantidad tal que rápidamente se incorpore a los procesos de fotosíntesis, ¿verdad?, a la formación de aminoácidos y proteínas, porque si se acumulan son tóxicos. Entonces, si nos vamos de paso con el amonio, pues vamos a tener una planta demasiado suculenta, pero muy propensa al ataque de enfermedades. Entonces, es muy importante en el desarrollo, ¿verdad?, llevar esa relación. ¿Sí? Normalmente, bueno, el que nosotros manejamos es nunca superar, por ejemplo, ahí un 15-20%, ¿no? ¿Sale? Entonces, cuando queramos desarrollo, metemos amonio, y cuando no queramos, lo quitamos. Entonces, fíjense bien, le puse yo un 1 en el ejercicio a las acciones que me provocan acción generativa, y le puse un 1 a las acciones que me produzcan una acción vegetativa. Entonces, fíjense bien, si yo sumo aquí las acciones, voy a tener 11 acciones generativas y 7 acciones vegetativas, ¿verdad? ¿Qué esperan ustedes de este cultivo? Así como dice aquí. ¿Cómo esperan que va a estar el desarrollo de este cultivo? Con este equilibrio, 7 acciones que tienen influencia en el desarrollo de la planta tienen una acción generativa, ¿verdad? 11 generativas y 7 vegetativas. ¿Quién domina? Domina lo generativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué plantas se imaginan? Con mucho fruto, ¿verdad? Con hojas pequeñas, con poco crecimiento, entrenudos cortos, o sea, una planta con tendencia a generativa. Ahora, la pregunta es, ¿y esa es la planta que yo quiero tener? Con vigor, ¿verdad? Generativa. Entonces, con ese balance, ¿verdad? Si lo hiciéramos continuamente, ¿verdad? Al menos yo le digo, al menos cada semana, que le diéramos una checadita a las condiciones y el desarrollo del cultivo, ¿verdad? Esto van a ver que coincide mucho con los valores de medición que tenemos. La planta nos lo va a reflejar, ¿verdad? Entonces, si estos valores los comparamos con los de crecimiento que decíamos ahorita, seguramente va a haber una relación muy grande, ¿verdad? Es una planta que, si las condiciones prevalecen y lo que hacemos prevalece, va a ser una planta que va a tender a disminuir su ciclo vegetativo, ¿no? O a disminuir su vida, ¿sí? Porque vamos a concentrar producción. Ahora, si eso es lo que queremos, pues está bien. Pero si no es eso lo que queremos, y queremos una planta que nos dure un ciclo más largo, pues hay que tomar acciones, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, esa es la moraleja, vamos a decirlo así, la moraleja de la presentación, ¿no? O sea, ser un poquito más analíticos en el campo. ¿Más analíticos para qué? Para que seamos más constantes en la producción. O sea, no se vale a veces
un año empacamos mucho, otro año empacamos poquito. No, no. Tenemos que ser constantes, ¿verdad? Entonces, si le damos seguimiento al cultivo y a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro, esto implica también relacionarnos con las otras áreas, ¿no? Con las otras áreas, porque esto, cuando no tenemos cuidado, provoca otros problemas, ¿verdad? Para otras áreas, o las otras áreas a veces provocan problemas para con nosotros. Entonces, para ser constantes, tenemos que darle seguimiento a lo nuestro y relacionarlo con las otras áreas. Bueno, ¿qué podemos concluir? Así. Primero, debemos de tener un punto de partida, ¿verdad? Yo le llamo modelo, algunos le llaman planta ideal, ¿verdad? Entonces, eso a nosotros nos va a dar una idea de lo que esperamos al final de la temporada. Normalmente pues son kilos, ¿no? ¿Cuántos kilos quiero cosechar? ¿Cuántos kilos? Entonces debe estar bien claro, ¿no? ¿Cuántos kilos voy a cosechar? Pero también de qué calidad los quiero, ¿verdad? Entonces si yo quiero tamaños grandes, pues debo de buscar los factores para que mis tamaños sean grandes porque son los que valen más, ¿verdad? O hay épocas en las que no valen los tamaños grandes, se tiran, valen más los tamaños chicos. Bueno, pues ¿qué puedo hacer para que más o menos mi productividad tienda a ajustarse un poco? Tiende a ajustarse un poco. Va a ser imposible que sea exacto, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer para que la producción y la calidad se parezca más al modelo que traigo en mente, ¿no? Paso número 2, seguimiento. Seguimiento al cultivo. Ese es el mejor evaluador. Es el mejor evaluador. Todos los errores que cometamos, el cultivo nos los va a decir, ¿verdad? Si queremos un cultivo de ciclo largo, tenemos que darle condiciones para que el cultivo logre su ciclo, ¿verdad? Que a media temporada no se me esté yendo, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, platicaba con un amigo y dice, bueno, yo en los primeros 3 cortes ya saqué el 50% de la producción, ¿verdad? Y duro 2 meses o 3 meses para sacar la otra mitad. Bueno, pues cuestión de echarle números, ¿no? Cuestión de echarle números. ¿Qué queremos? ¿Cuánto me cuesta producir la mitad y cuánto me cuesta producir la otra mitad? Pero hay que ver si eso es lo que queremos. Si no, pues hay que modificar algo, ¿no? Entonces, depende de los objetivos que tenga la empresa y depende de las calidades, ¿no? Lo que queramos. Otro punto importante es darle seguimiento a las variables climáticas. Pero ya hay, ahorita por ejemplo, no sé si le dieron una plática lo de Netafim, pero lo de Netafim ya tiene muchos años trabajando en modelos. Y esto es muy importante porque te da una idea del efecto que tienen los diferentes factores en la productividad. Entonces, cuando uno lo hace es un poco tedioso, ¿verdad? Pero cuando empiezas a hacerlo, lo tienes en tu rutina y le ves utilidad, pues esto empieza a cambiar un poco, ¿no? Ya cuando tú dices, canijo, sí se parece lo que planeé con lo que hice, ¿verdad? O al menos sé qué me falló, el por qué no llegué a lo que quería. Eso ya es ventaja. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Relacionar un poquito las variables climáticas, las horas calor, yo les decía ahorita. Traemos un ensayito que no alcancé a terminarlo. Un ensayo donde tratamos de integrar un poquito más variables de clima. ¿Sí? ¿Por qué está complicado? Complicado. El año pasado pasamos un poquito del efecto de las horas calor, no sé si se acuerdan. Las horas calor pues es temperatura solamente, pero también tiene que ver la radiación, también tiene que ver la humedad, dijimos. Verá, como 3 factores importantes que se miden muy fácilmente. Bueno, hay que integrarlos al modelo. Es un modelo más complicado, ¿verdad? Pero se los integramos y encontramos una mayor precisión al momento de la predicción de rendimientos y desarrollo. Pues esto va a ser una fregonería. Eso es lo que trae adelantado un poquito Netafim. Nomás que son modelos generales, ¿no? Modelos de todo el mundo, pues. ¿Sí? Entonces, para que el sistema le genere los nuestros, tenemos que alimentarlo. Que esa es la utilidad que según yo están ahorita ofreciendo ahí a la gente que usa productos Netafim, ¿verdad? Dar el seguimiento nutrimental, ¿verdad? Y por último, una vez que analizamos las variables, es muy importante las acciones, eso que les decía ahorita,
las acciones. Si se fijan, no me metí en todos los aspectos nutrimentales del calcio, del potasio, porque la mayoría pues eso ya lo saben hacer, ¿verdad? Ya lo saben hacer y es cuestión de que el nivel esté el elemento esté en nivel de suficiencia, y los que nos marcan en un momento dado los problemas fuertes de desarrollo, pues prácticamente es nitrógeno, potasio, ¿no? El calcio nos da problemas de otro tipo, pero vamos a decir que en lo que nosotros hacemos aquí de manera general no es tanto en desarrollo, ¿sí? Entonces, eso es lo que traíamos ahí en esta presentación. Pero más que nada, a ver si los convencemos de que usen un poco más la información, ¿no? No hacerlo tanto ya al tanteo. Pues eso sería todo. No sé si hay preguntas. Gracias. Todo bien, sale. ¿Listo, jefe? Estamos en tiempo, ¿verdad? Se quedaría. Mira, Ramón, entendieron muy bien todo. Pues la cosa está un poco general, ¿no? Un poco general, y aquí hay muchas variaciones. Cada agricultor tiene datos diferentes, ¿no? Aunque la tendencia es muy parecida, pero pues, yo les decía, las condiciones que tenemos son diferentes y los modelos, ¿verdad? Lo que se persigue, a final de cuentas, pues van a ser para los datos nuestros, ¿no? Y eso, pues, la verdad que no se genera de un día para otro, ¿eh? Eso, nosotros aquí en Chaparral tenemos trabajando con los modelos, pues fácil, yo creo que unos 5 o 6 años, ya con un poquito más en forma. Y ahí va la cosa. Pero no vamos a decir que está la cosa terminada, porque nunca vamos a terminar. Mande, Francisco. Bueno, ¿Puedes repetir la pregunta? en sustrato de hidroponía. Ramón, Bueno, el proyecto. Repite la pregunta que dice. Okay. Bueno. Sí, te pregunto, Ramón, que si has manejado el mismo tomate, ya sea en suelo, que tienes algo de información. En sustrato, yo digo pensando en que si puedes aumentar la productividad comparativamente con dos sistemas de producción en el mismo malla sombra o invernadero. Sí. Porque la idea es, ¿por qué no llegamos a más rendimiento, no? Sí. No, mira, aquí nosotros, la agrícola sí tiene hidroponía, pero no lo manejamos. No son las mismas variedades ni las mismas condiciones, pues. No, hay diferencias. Se está trabajando en generar, porque el efecto, como le decía yo, es parecido, pero no es igual. Entonces, por ejemplo, las condiciones, yo le decía ahorita, condiciones de Villa Santiago, allá en Compostela, pero las condiciones muy especiales. Ahí hay mucha neblina en las mañanas y en las tardes, ¿verdad? Entonces, el sol sale tarde, sale a las 10, 11 de la mañana, pero se limpia muy rápido, es una intensidad enorme, ¿no? Incluso la temperatura sube más alta que aquí, ¿verdad? Entonces, ese cambio brusco nos provoca problemas, ¿verdad? Y no está fácil de controlar, pero tú vas y si ves tu planta estresada, o sea, la metodología, la información te dice que la planta se estresa y tú vas y está estresada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Verdad? Bueno, ir viendo acciones, a lo mejor ventilar, por ejemplo, pudiera ser, ¿no? Pudiera ser ventilar, pudiera ser a lo mejor, no sé, porque el clima afuera está bueno, afuera está cálido, no sé, a lo mejor simplemente con circulación, a lo mejor si la humedad baja demasiado, a lo mejor la utilización de fogger pudiera ser alguna alternativa temporal, porque es una parte del día muy pequeña, pues, es una parte del día, pero te marca. ¿Y por qué te digo que te marca? Porque te presenta el blossom macizo. Sí. Nomás te descuidas. Pero entonces, estas son acciones que te van a funcionar donde sea te van a funcionar, pero sí es importante darle seguimiento.
Claro, en la hidroponía es mucho más estricto, ¿verdad? Porque los efectos son más marcados, ¿verdad? Buenos o malos. Si le atinas, bueno, ¿verdad? Y si no, pues malo, lo ves muy rápido. Pero esas acciones te funcionan en todo lado, Francisco. Ok. Y por ejemplo, en base a tu experiencia, ¿qué crees que nos limita básicamente para obtener un rendimiento más alto aquí en la zona de Culiacán? Bueno, por lo que yo conozco o lo que escucho un poco más del valle, ¿no? Ahí con los comentarios. Se fijan, la mayoría de los productores tenemos muchos problemas con enfermedades. Entonces, una limitante muy fuerte es que empezamos con una población y terminamos con una población muy baja. ¿Sí? Una población muy baja. Entonces, tenemos que ponerle atención a eso. Pero hay que cuidar la planta, porque le decía, tenemos que relacionarnos. Ahora, si yo riego mal, porque no voy a decir que yo lo hago muy bien, todos tenemos detalles, pero entre más nos equivoquemos, más problemas vamos a tener en el desarrollo, más problemas. Pero los problemas más fuertes que yo he visto es con enfermedades nutricionales. Los que tenemos todo el mundo al final es el calcio. Al calcio, pues ahí ya depende de la tecnología. Por eso es que algunos salimos más temprano, otros nos alargamos un poquito más. Bueno, si nos vamos un mes antes, pues son 4 kilos, amigos, que se van, que no cosecharon, ¿verdad? O un poco más a veces. Si nos vamos un mes antes del ciclo que programamos. Entonces, de los 20 ya no me quedan 16, si quería 20, ¿no? Entonces, de los problemas más fuertes que yo he visto son esos, Francisco, ¿verdad? Aquí la verdad que la gente en el valle está muy preparada en cuestiones nutrimentales. Ya casi el que se venga para acá, para el frente, nos da clase. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos todos los días, ¿verdad? ¿Por qué no le llegamos allá? Porque ya nos falta un poquito más de orden, es lo que yo pienso. Un poquito más de orden en ver lo que está pasando, en ver lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ir evitando a veces problemas o detallitos para que la planta llegue al ciclo que queremos. Así es. Muy bien, Ramón.